Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Son las 5 y 5 de la tarde en toda la Argentina. Todo bien, todo en orden, todo legal, todo Wonderful Tropical. muy bien, muy bien. Pero tiene que ir rápido sobre el tema. No, Ya no. hablas, pasás y hablas sola. Cuando te pido que hables, no hablas. Bueno, sigo hablando. La temperatura en este Hablas momento. sola, todo el tiempo. Sí, me encanta hablar sola. Ah, por eso me preguntaste si iba sola siempre. Sí, iba sobre el camino. Además no habla, no se le entiende lo que dice. Mentira. No se, yo no entendí lo que decía. Bueno, te vas No a dar la sabía si derecha a mi puteaba, estaba No. contenta. Es que yo voy saludando a todo el mundo. Entro y hola, hola, Claro. hola. Es verdad. Bueno, 24 grados, Chiche, la temperatura en este momento, la humedad es del 44%, y el cielo se encuentra ligeramente nublado. ¿Y? ¿Y para mañana seguimos? Sí, claro. Bueno, te actualizo Pero no, para mañana. sí, sí. 19 grados la temperatura Claro. mínima para mañana, la máxima será de 29 grados. Para el miércoles una mínima de 21 grados y una máxima de 31 grados. Toda la semana por encima de los 30 grados, exactamente. Arrancó la información 10 muertos, la primera que vimos. Se fueron 20, después 30, ahora son 40, y pueden llegar a 100, dicen. Sí, Porque el tema es que todavía no revisaron todos los fierros. Claro. Es terrible. Acordate lo que fue que acá, cuando choque De 11. de 11, aparece un cuerpo 2 días después, Sí, sí. en el baño. Pero bueno, ahora, el choque de un tren de alta velocidad es un poco complicado. Las razones dicen que aparentemente el otro tren que venía enfrente es el que descarriló y chocó Al que cruzaba, ¿no? al- Claro. aparentemente, dice. Alberto Prieto, periodista en España. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis, Chiche? ¿Cuál es la versión que hay, Alberto? La versión que hay de qué es lo que ha pasado es complicado de decir porque el accidente, como decía el ministro de madrugada, el ministro de Transportes en España, Óscar Puente, Sí. el accidente es muy extraño porque se produce en una recta con total visibilidad, Sí. sin que haya ningún cambio de vía, y los trenes, el tren que descarrila primero es un tren que era prácticamente nuevo, tiene 4 años, había sido revisado hace Pero no era solo tren de 4 alta días. velocidad. El que descarrila, o sí. Perdóname. Pero El no que era de- tren de alta velocidad. Sí, era un tren de alta velocidad, pero recién revisado hace 4 días. Y, Sí. todo el tramo de esa vía estaba recién reformado en mayo del año pasado por una inversión de 700 millones de euros. O sea que, en teoría, si en algún sitio no podía pasar lo que pasó, fue ahí. La recta. Y no solo pasó, sino que es que además luego, cuando los 3 últimos vagones del tren de Irio descarrilaron, chocaron contra otro tren que pasaba justo en ese momento de frente. A ver, había un tren de alta velocidad y un tren normal. El que descarrila es el normal o el de alta velocidad. Descarrila el de alta velocidad y el Ah. tren normal, como dices, es un híbrido entre tren Sí. normal y tren de alta velocidad. Es un tren que no se llama de alta velocidad porque no tiene exactamente las mismas características, pero que iba a 200 por hora. También es un tren que va a, Tren rápido, por lo podríamos menos. decir, velocidad alta. O sea, ese es el que descarrila finalmente. El de alta velocidad. El que descarriló primero es un tren de alta velocidad, iba a 215 kilómetros por hora. Qué bárbaro. ¿Y todavía siguen buscando cuerpos ahí en la masa de Sí. hierro que hay? Sí, porque la zona es una zona muy escarpada. El tramo es un tramo recto justo antes de la Sierra Morena, que es la entrada de las montañas que dan paso entre Castilla y Andalucía, las dos regiones más grandes de aquí de España. Y el problema es que para llevar las dos máquinas de gran tonelaje que sirvan para levantar los 2 vagones que han terminado cayendo por un talud de 4 metros y probablemente escondiendo muchos cuerpos, pues claro, tienen que buscar la manera de llevar esas 2 máquinas ahí y que se instalen las máquinas y se calcen bien para poder levantar los 2 vagones, que además uno de O ellos sea ha que quedado todavía no lo absolutamente levantaron, destrozado. no lo pudieron levantar todavía. No, todavía no. Sobre todo uno de ellos que está absolutamente destrozado, es un amasijo de hierros y en el que probablemente se espera. En esos 2 vagones, según Renfe, había 53 pasajeros. Y todavía no sabemos ni O siquiera sea, cuál ahí es no el se número sabe si hay definitivo de alguien vivo. desaparecidos. O sea No, que puede si llegar hay alguien, es muy poco cómodamente a probable 100. que ya esté vivo.
puede cómodamente llegar a 100 muertos. Efectivamente, podríamos llegar, si no a 100, quedarnos cerca de esa horrible cifra, sí. Porque ahora mismo estamos en 40 y faltan, en teoría, 53 pasajeros que estaban en esos dos vagones. Alberto, ¿ya ha tenido una derivación política o no? De momento no. Es sorprendente, gratamente sorprendente en un país como en el que estamos absolutamente polarizado, que de momento los dos grandes partidos están trabajando de la mano. En Andalucía, que es donde se ha producido el accidente, en esa región, Que primero está la gente, es tan después grande viene como el quinto país de Europa o una cosa así, la propia Andalucía lo gobierna el Partido Popular y a nivel nacional lo gobierna el Partido Socialista, y de momento están trabajando de la mano. Sánchez suspendió el viaje a Davos y se fue para el lugar del accidente. Y decretaron Sí, 3 días de luto. Eso es lo de menos. Sí, hay 3 días de luto, el presidente no va a Davos. También está en duda que el propio Felipe VI, el rey, acuda al Parlamento Europeo, que tenía una visita prevista el miércoles, porque se cumplen 40 años de la entrada de España en la Unión Europea. Y de hecho ya había una reunión histórica, casi se podía decir, entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para hablar sobre el posible envío de tropas o no a Ucrania, que se ha suspendido evidentemente, porque no tenía ningún sentido reunirse para hablar de eso. Y a Groenlandia también, dicen que Roberto, digo, ¿hay polémica con Renfe o Renfe sigue teniendo buena imagen? En los últimos años ha perdido muchísima imagen los ferrocarriles en España, que era una de las cosas de las que nos sentíamos más orgullosos los españoles. Fíjate que este es el primer accidente de trenes de alta velocidad desde que se inauguraron en España en el año 92. O sea, llevamos 34 años en los que no había ocurrido nada. El último accidente grande fue de un tren, no de alta velocidad, pero sí de velocidad alta, por decirlo así, en Santiago de Compostela en el año 2013. Aquí funcionaban muy bien los trenes y en los últimos años se liberalizó las infraestructuras, entraron compañías privadas a competir y hay mucho más dentro del marco de las Renfe o compañías privadas que hacían viaje completo. No, son empresas privadas que utilizan las vías antes era Renfe solo y luego se dividió entre Renfe y Adif, que es la dueña de las vías, por decirlo así, y por las vías de Adif viajan ahora trenes de Renfe, trenes de Ouigo, que es francesa, de Irio, que es italiana, y claro, hay muchos más trenes, muchos más pasajeros y el mismo presupuesto para el mantenimiento, con lo cual pues hay muchos más retrasos, hay muchas más averías. Y este accidente habrá que ver a qué se ha debido. De momento hay pocas hipótesis que encajen con lo que ha podido pasar. Dice que había un problema en la vía. Sí, esa es la hipótesis en la que se está trabajando más ahora mismo. En ese tramo. Sí, exacto. En el último año el sindicato de maquinistas había advertido de que en esa zona se notaban demasiadas vibraciones. Pero es precisamente un tramo que se remodeló en mayo del año pasado, terminó la obra. Con lo cual, si esa remodelación no resolvió las vibraciones, es que algo se hizo mal en esa remodelación, aunque costó 700 millones de euros. Y si es que las vibraciones comenzaron después, es que algo se hizo muy mal en esa reparación. Todavía falta por aclarar qué es lo que ha pasado. Parece que sí que había un problema en la vía, que una de las soldaduras entre los raíles no se hizo adecuadamente, o eso puede ser una de las causas del accidente. Y también hay que tener en cuenta que los trenes Irio pesan prácticamente el doble que los demás trenes. Y cuando un tren pesa mucho, hace más gasto del raíl. Sí. Y si precisamente este tren pilló el raíl ya muy estropeado, una vez que pasó este tren que pesa de más comparado con los otros, pues es este el que descarrila. El tren de menor velocidad es el que pesa mucho más. No, el tren más rápido, el Irio, es además muy pesado. Es una compañía italiana. O sea, el de alta velocidad es muy pesado. Sí, debe de ser que ese es el modelo. Ahí yo ya no soy un experto, pero sí sé que el tren Irio pesa como 500 toneladas y los trenes de alta velocidad van a 300, 400 kilómetros. Los chinos van a 400 kilómetros.
Pues en eso nos ganan. España está muy orgullosa de sus infraestructuras ferroviarias. De Cuando hecho, el inauguró, tren cuando inauguró el AVE, cuando inauguró el AVE, en yo viajé a Sevilla por sí, por los 500 años del descubrimiento de América. E iba a eso es. 300 kilómetros por hora. Eso me llama la Sí, atención sí, que haya sí. bajado 100 kilómetros. Sí, sí, y aquella obra fue una obra muy complicada de hacer. Los ingenieros españoles, lo sé bien porque mi padre trabajó Sí. en el diseño de aquel trazado. Los ingenieros y los geólogos españoles aprendieron mucho de tener que hacerlo muy bien y muy rápido para llegar a tiempo de la Expo de Sevilla del 92. Y tan bien lo hicieron, tanto aprendieron que somos el país de Europa con más Sí, kilometraje de alta velocidad y el tren en Arabia Saudí de la Meca a Medina lo hicieron empresas españolas porque se supone que son de las más punteras del mundo. Alberto, bueno, qué horror, ¿eh? Y hay mucha consternación en España con esto. Es un desastre absoluto. Es horrible porque hay mucha gente, muchos familiares que todavía no tienen ninguna información 24 horas Y que no después, bueno, saben, claro. 26 horas ya del accidente, que no saben si sus familiares están, no están, dónde están, si están completos, enteros o heridos. Está funcionando muy bien a nivel político el que no haya pelea cutre y triste Y política. tienen asistencia sanitaria buena cerca. Pues Huelva, tengo Es, entendido que está cerca. todo está funcionando muy bien. Córdoba no es una ciudad que está lejos. Se instalaron desde primera hora hospitales de campaña pegados al accidente, centros de salud y UCIs, incluso hasta en un radio de 100-150 kilómetros. Hay puntos de información por toda España, porque había viajeros de toda España que estaban en esos trenes y se han habilitado puntos de información y de asistencia psicológica a familiares y amigos en toda España, que no es un país pequeño. Comparado con vosotros sí, pero para Sí, sí, Europa es un país obvio. bastante grande. Y en ese sentido estaba funcionando todo muy bien, pero claro, un tren que se ha desplomado 3 vagones por un talud de 4 metros en lo alto de una sierra y hasta que se llega ahí y se puede levantar todo el amasijo de hierros queda mucho trabajo por hacer. O sea que todavía se está buscando heridos. Todavía se están buscando No probablemente se sabe lo que cadáveres. hay allá. Claro. Qué terrible. Sí, sí, es Es una terrorífico. masa. Claro. Sí. Y no es por falta Acá de nosotros medios, tuvimos un accidente sino hace años es... y quedó un chico durante 48 horas en un baño. Estaba muerto, por supuesto. Bueno, aquí existe todavía la esperanza de que alguna de las personas que esté ahí haya podido sobrevivir todavía, por estar en un baño o por lo que sea. Ah. Pero es verdad que hace frío, estamos en invierno aquí y son muchas horas ya. Es muy complicado. ¿Qué tal, Alberto? Te saluda Cristian McLean. Nosotros tuvimos una tragedia Hola, acá Cristian. también en la Argentina con decenas de muertos y la responsabilidad llegó también a altas mandos de acá de diploma, o Ujú. sea, de la parte Funcionarios funcionarios. del gobierno. ¿Pensás que también allá va a llegar ahí también la responsabilidad después? Por experiencia te diría que no. En el accidente que os contaba antes de Santiago de Compostela del año 2013, al final el único que salió culpable en el juicio fue el maquinista. El maquinista sin duda era culpable, según todo lo que se investigó, porque iba más rápido de lo que debía. Pero supuestamente ese tramo de vía tenía que tener instalado un sistema de señalización que le impidiera ir más rápido de lo que debía, porque ya estaba acercándose a la estación y porque eso era una curva y no estaba o instalado o activo ese sistema de señalización. Nadie salió responsable de eso. En este caso habrá que verlo. Claro, cuando yo he oído la hipótesis de que hubiera una soldadura mal hecha entre dos raíles de la misma vía, me pregunto quién es el responsable. ¿El soldador al que le dicen que lo haga? ¿El contratista de la obra? ¿El político que decide que él se contrata a esa empresa contratista? No lo sé, no soy experto en leyes, mucho menos tampoco en ingeniería, pero me extrañaría por experiencia en este país que penalmente hubiera responsabilidades en altos mandos y sobre todo, por desgracia, estoy seguro de que aunque las responsabilidades sean solo políticas, haya una sola dimisión. En España no suele ocurrir esto. Nadie se hace responsable moral
de un accidente como este. Lo hemos visto en Santiago de Compostela, lo vimos en el accidente del metro de Valencia, en el que murieron también 40 personas y también había responsabilidades políticas. Nunca nadie admite responsabilidades. Y bueno, Alberto, te agradezco mucho la gentileza que nos ha atendido, nuestra solidaridad y distancia, nuestra pena, por supuesto. Te mando un abrazo, gracias. Os lo agradezco mucho, de verdad, por la oportunidad de contar a vuestra audiencia lo que estamos pasando hoy aquí en España. Y gracias, de verdad, por hacerme un huequito y poderoslo explicar. Gracias, Alberto. Buenas tardes. Alberto Prieto, desde España, son las 5:21 de la tarde en toda la Argentina. Acá te cuesta la carrera de presidente. Sin ninguna duda. Casi le pegó a Cristina. Sí. 11 le pegó. Le pegó Ministro fuerte. preso, secretario preso. No llegó a Cristina de pedo. Lo que pasa que políticamente en ese momento, en el primer momento, se maniobró con bastante pericia. Después, las consecuencias penales. Eran trenes porongo. Claro. Los frenos no andaban. Acordate. 700 millones de euros le pusieron en refacciones y hubo un accidente, o sea... Plata, 700 en esas vías para tren de alta velocidad. Es una moneda. Es una moneda. 700 millones de euros es una moneda. Lo que pasa que me da la impresión que La empieza... red de alta velocidad, ¿vos viste lo que es la vía de un tren de alta velocidad? Roma vi, pero... Sí, no. ¿No viste lo que es la vía? Cambiar 1 kilómetro de vía debe ser 100 millones de dólares. No es una joda eso. Lo que pasa es que tienen alto Pero tránsito, por lo que... Además es todo cerámico. Es de un costo monumental. Todo lo que es rodamiento es cerámico, pues si no, no aguanta. Pero vos fíjate que lo que decía el colega es que se empezó a cambiar quienes hacen esas reparaciones, las empresas, y evidentemente ahí se está mirando, evidentemente en ese cambio es donde empieza... Renfe, que es la Red Nacional del Ferrocarril de España, es la empresa número 1 de Europa. Sí, y modelo, evidentemente. La número por lo 1. que Bueno, dijo. 32 años sin accidente. Eso también cuenta. Yo te digo, el número 1 en todo el mundo. Pero dijo que tuvieron uno en Santiago de Compostela en el 2013, Sí. uno grande también. Sí, pero ¿30 años? En la línea esa del 92, por lo menos lo que... Ah, dijo en recién. esa línea. Lo inauguraron para el X-Center, para los 500 años de América. Yo tomé el tren ese, pero iba a 300 y pico, por eso no sé si bajaron la velocidad o fueron a convenio. Iba a 315, 318 kilómetros. De Madrid a Sevilla, que era donde estaba la exposición de los 500 años. Y hacer un pedo. Los chinos son más rápidos todavía. En China vas a 430 kilómetros por hora. Ahora hay que bancar eso. Lo primero que uno se pregunta es cómo no hay un sistema de alerta que detecte... O sí, no hicieron. Claro, no sé, lo primero que se me ocurre, ¿no? Sin ser ingeniero, quizás es una burrada lo que uno está diciendo. Claro. Pero... Tenían vibraciones. Claro, pero hubo una reparación. Pero hubo una reparación. Seguían las vibraciones. En ese tren vibras un poquito. Sí. Y acá te cae el presidente. No lo tenga dudes, ninguna duda. No lo dudes. Y más en estas circunstancias en las que estamos. Allá en España... Pero Renfe es una empresa que tiene una gran imagen, e intocable era. Allá en La verdad que España tenían trenes importantes. hay cuestionamientos. Tenían un tren que se llamaba el Talgo, tren al boliviano Goicoechea, se llamaba. Un tren que creo que tuvo 70 años, nunca tuvo un accidente. El Talgo, nunca. Talgo se llama, tren articulado, era maravilloso. No iba a 200 kilómetros por hora, por supuesto, pero era un diseño donde todas las ruedas de los vagones eran independientes, con lo cual tenía una estabilidad importante.
Bueno, son las 5:25 de la tarde en toda la Argentina, me decía la temperatura. 24 grados la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la humedad es del 48%, y si nos querés mandar un WhatsApp lo podés hacer al 11 23 40 1030, y si no también desde YouTube en Del Plata AM 1030, en el chat también nos podés dejar un mensaje para el programa de Hola Chiche. Esos animales que hacían referencia, yo te hacía referencia, ¿atacan humanos? Los Porque que... me está picando. Ah, puede ser, puede ser. Estamos hablando de insectos. No, sí, obvio. Sí. Sí, ¿Atacan humanos? Sí, claro. Entiendo que sí. Sí. Entiendo que sí. me ha pasado. Y genera picazón. Hay que venir armado. Y hay que venir con, Un fosforito. con elementos, sí, sí. Hay que venir armado. Igual este fin de semana también aparecieron mosquitos, ¿eh? Apareció. Sí, me Esta atacó- semana me atacó aparecieron uno. los mosquitos. Ayer ¿Viste? me atacó uno. ¿Viste? Yo también. Pero me atacó en un ambiente A cerrado. mansalva, a En mansalva. un ambiente cerrado. No me pasó afuera. Fue de En mi improviso. cuarto, en mi cuarto. Un enemigo en casa. A mí también. A mí también me atacaron anoche, ¿eh? En mi cuarto. Ah, ¿sí? Sí, sí, por eso te digo, aparecieron los mosquitos. Sí. No sé si fue el Nosotros que cambio. tanto lo reclamamos que Claro, aparecieron nosotros los que mosquitos. estuvimos haciendo... Pero Sí. que después de los días que hubo lluvia, Claro, Sí, me Mucha parece que eso lluvia. ayuda, ¿no? sí, sí. Y ahora mucha esta lluvia, semana... mucho calor, es una mala. Hoy hacía frío igual en la mañana. No sé ustedes a qué hora salieron, No pero sé, hacía te frío. entiendo lo que decís. Que hacía frío hoy en la mañana. Pero en vez esta mañana, pero no nos mata lo del frío. No, pero digo, es rarísimo el clima, lo que está pasando. A diferencia de ahora y de estas temperaturas que se esperan, de 30 para arriba, Ivana, sí. podés no hacer diagnósticos. Mirá que a veces le pegué más que el diagnóstico, que el servicio meteorológico, ¿no? A la temperatura y No además. tengo dudas. Bueno. Pero vos tenés una ventaja, que lo ves de abajo. Qué golpe bajo, Chiche. Sí, Sí, sí. qué Es la golpe persona bajo. más petiza conocida. No te voy a decir lo bueno viene fresco, chico, porque me vas a retrucar. ¿Cuánto medís? 1,43. Ah, ¿Y te aceptaron como humana? Me aceptaron como humana. Lo peor de todo, mi marido mide 1,89 m. bueno. Una foto. El quiero, aire- Pero vos sabés que el aire acondicionado, ahora ese te muestro. matrimonio se puede disolver en cualquier momento. Una foto quiero, una Ahora foto. te muestro, te morís con la foto. De Es ahí viene- Ginóbili y Gandalf y Frodo somos. De ahí vienen los opuestos se atraen. Sí, totalmente. ¿A vos te parece? 80. 46 centímetros de diferencia. Es un número complicado. Es un número, es un número. Un número complicado. Son las 5:29 de la tarde. ¿Me decías entonces la temperatura? 24 grados, la humedad 48%. ¿Y a vos te gustó de entrada? Ah, bueno. Nos conocemos de muy chicos y después nos Y eran reencontramos más siendo más parejos cuando grandes. eran chicos. Éramos un poco más parejos, sí. Hay una foto de un cumpleaños de una prima mía en donde las fotos no hay tanta diferencia. Después, bueno... ¿Son primos ustedes? No. Muy santiagueño el santo, no. No somos primos. Es la pregunta que nos hacen todos, pero no somos primos. Porque podrían parecer primos. No. Para nada. 5:29 decíamos, el doctor Daniel Vítor, es inspector general de justicia, anuncia a la AFA que va a solucionar todos sus problemas para pasar a Pilar. Se van a instalar en Pilar, la sede central. Recuerda usted, bueno, somos con el doctor Vítor, que es el inspector general de justicia, y nos dijo que debían 7 balances. Ujú. Y la AFA lo desmintió, qué sé yo, pero aparentemente son 7 balances y que el monto que debía rendir era alrededor de 100 millones de pesos, o 100, no me acuerdo. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buenas tardes. No, al contrario, buenas tardes, Chiche. Decime, ¿cómo es la historia? ¿Cuántos no rindieron ellos? ¿De cuánto era el monto de esos balances? No, en realidad ellos debían explicaciones sobre los balances que habían presentado Sí. desde el año 2017 a la fecha. 8 balances, 8 balances. donde había una serie de rubros globales, sobre todo muy significativos en el balance del año 2024, Sí. que estaban concentrados en rubros que no tenían un detalle desagregado de cómo estaban compuestos, y cada año se le había pedido explicaciones y ellos nunca habían respondido.
Cuando nosotros nos hicimos cargo de la Inspección de Justicia, advertimos esta anormalidad. Ellos dicen que no tienen por qué rendirte cuentas. Bueno, ellos dicen que han dicho en algunas declaraciones públicas, el tesorero, por ejemplo, que ellos dicen que son una institución privada y que no tienen por qué rendir cuentas, y están equivocados, porque la ley dice que nosotros somos una autoridad de contralor de las acciones civiles y de las fundaciones que están registradas en la Inspección de Justicia, porque son entidades de bien público. Sí. O sea que tienen la obligación de rendir cuentas. Así es, y nosotros hacemos el control sobre esos balances para que después los que tengan algún interés puedan hacer las acciones que correspondan. Nosotros no somos investigadores de qué hace la AFA con su dinero, pero sí somos controladores de que los balances que presentan ante el organismo para su registración, que son balances públicos, que vienen con un dictamen de auditor, estén confeccionados conforme a las normas legales y tengan las aperturas de cuentas desagregadas para que quien lee el balance pueda entender de qué se trata. Pero ahí había una cosa, estaba la Liga por un lado y la AFA por el otro. Claro, bueno, en la Superliga te pasa lo mismo. La Superliga presenta balances con sumas siderales, donde por ejemplo hay muchísimos millones de dólares que dicen que han rendido a los clubes, pero no decía ni especificaba cuánto le había dado a cada club. Sí. Entonces era una cosa imposible de conocer cómo era el funcionamiento. Aparte, la Superliga tiene un funcionamiento muy particular, porque ella recauda de los contratos de transmisión que le tiene que rendir después a los clubes, pero lo que hace es una especie de coordinación, porque los clubes le deben a la AFA, entonces ella le tiene a los clubes le liquida y le debita lo de la AFA, y hay mucha promiscuidad en esto que tiene que ser explicada, si no esos balances no se entienden. Y esas son las explicaciones que hemos pedido, y ahora la AFA se ha presentado y ha dado algunas explicaciones. Todavía no hemos podido analizarlas en profundidad, porque son muchos balances, son muchos rubros, y hay que ver qué han dado, si han dado explicaciones solamente numéricas o también han dado explicaciones sobre los rubros y los conceptos desagregados. Bueno, en función de lo que encontremos, le volveremos a pedir más explicaciones o le daremos por cumplido el requerimiento. Y es tan fácil decir, bueno, yo le rindo cuentas a la IGJ, a tu organización, cierro el curso y me voy a apilar. ¿Pueden hacer eso o no? Bueno, a Pilar se puede ir quien quiera y a cualquier otra provincia también, porque acá hay libertad de establecimiento para las asociaciones civiles. Lo que ocurre es que para poder mudarse de una jurisdicción a otra, hay que cumplir con lo que dice la ley. Hay que reformar el estatuto, hay que escribir la reforma del cambio de jurisdicción en la autoridad que los controla en el momento que toman la decisión, y tienen que resolver las cuestiones pendientes que tengan en la jurisdicción de origen para poder ir a la nueva jurisdicción. Pero lo cierto es que la AFA aquí directamente se ha inscripto en la provincia de Buenos Aires y curiosamente la provincia la ha inscripto sin haber cumplido con todo esto. Con lo cual para nosotros la inscripción en la capital federal sigue vigente. Pero lo que digo es lo siguiente, Daniel. Yo me voy a apilar, ¿sí? Estoy fuera del control de la IGJ. Bueno, ellos dicen que sí, nosotros decimos que no. Y será la justicia la que dirá si ellos disputan este control. Pero de hecho, tanto está... No es que me voy a delaguar, me voy a apilar, que esté acá nomás, acá a la vuelta. Pero aparte se van a apilar que no se fueron a Pilar, porque si usted ve la foto de la sede que dicen ellos que tienen en Pilar ahora, desde hace 1 año y medio, es un baldío, no hay nada. Es un baldío con un cartel, y con árboles, y un pastizal. Esa no es la sede de la AFA. ¿Dónde están las oficinas? ¿Dónde están los administrativos? ¿Dónde está el consejo directivo? ¿Dónde están los libros? Los servidores informáticos no están en ese baldío. Pueden alquilar un edificio. No, no hay ningún edificio, es un baldío. Ahora, alquilar otro. Pienso. Vítolo, sí. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Diego Colombres. ¿Qué tal, Diego? La AFA emitió un comunicado y dice que, corríjame usted si equivoco en algo, que efectivamente en el traspaso, en la notificación del traspaso de sede, hubieron veedores de la IGJ. ¿Es esto así? ¿Y eso implica cierto...? La AFA lo que hace es distorsionar, es decir, está distorsionando la información. Ellos lo que dicen es que en la asamblea, donde decidieron el cambio de jurisdicción, había veedores de la Inspección de Justicia. Eso es verdad, pero los inspectores lo único que vigilan en las asambleas es la celebración de la asamblea,
los poderes, toman nota a quienes concurren y hacen un informe. No tienen ninguna facultad para convalidar nada. Ellos tendrían que haber elevado a escritura pública la reforma de estatuto y el cambio de jurisdicción y presentarla a la Inspección de Justicia para aprobarla y para escribirla. Y eso no lo hicieron. Lo están haciendo recién ahora. Lo hicieron la semana pasada después que salió en todos lados esta realidad, que es que no tenían ninguna autorización para hacerlo. Pero ellos distorsionan la realidad, igual que el viernes sacaron un comunicado en nombre de la Superliga. Y lo cierto es que el que emite el comunicado no es la Superliga, sino que es algo que se llama Liga Profesional de Fútbol, que es un órgano interno de la propia AFA, que no tiene nada que ver con la Superliga, que es una asociación civil diferente de la AFA. La Superliga es autónoma de la AFA. Absolutamente, es una asociación civil propia, que tiene estatutos propios, tiene una inscripción propia, tiene un patrimonio propio y tiene un interés propio. Lo que ocurre es que ahora, a partir de los balances de la Superliga y las explicaciones operativas que han hecho, parecería que hay una confusión con algunas cuestiones de la AFA. De hecho, la propia AFA está hablando en nombre de la Superliga, que no es ella. Daniel, ¿cuánto es el monto que debiera rendir cuenta? ¿Tenés un monto aproximado? Sí, pero el tema, a ver, le puedo repetir, no es rendición de cuentas en que me diga dónde está ese dinero. El tema son el valor de aquellos rubros y de aquellos conceptos que no han sido explicados. En los 8 balances de AFA fueron 111 millones de dólares y en la Superliga 348 millones de dólares, que seguramente deben tener una explicación. Lo que necesitamos es que lo expliquen, y no lo han hecho. Es mucho dinero, ¿eh? Es mucho dinero y seguramente tiene una explicación, porque la AFA y la Superliga han tenido una relación muy particular. Al principio la Superliga tenía como norma que ningún directivo de la AFA podía ser directivo de la Superliga. Y después con modificaciones terminaron que los mismos que dirigen la AFA dirigen ahora la Superliga. Después la Superliga dice en sus memorias que en el año 22 habían decidido disolverla y liquidarla, pero ni se disolvió ni se liquidó. Y que como se disolvió aquello, los órganos no están funcionando normalmente desde el año 2022, y esto es rarísimo. Pero tienen asambleas y aprueban y manejan dinero y lo distribuyen en los clubes. Esto es lo que hay que explicar y que no ha sido explicado todavía, o por lo menos no sabemos si de la presentación que han hecho, porque no hemos podido terminar de analizarla en profundidad, porque son muchos balances, son 8 años de balances para la AFA, son 5 años de balance, 4 años de balance para la Superliga. Entonces, esta es una documentación que estamos analizando y veremos de estas explicaciones si son suficientes o si hace falta pedir más. Pero Daniel, como vos sos parte de toda esta masa de confusión que hay, el otro día hablé con el abogado de Faroni, ¿sí? Con el doctor Rusconi. Y el doctor Rusconi me dice que todo lo que hay son denuncias periodísticas, pero en concreto no hay una sola denuncia a nivel jurídico. ¿Es cierto eso? Bueno, la Inspección de Justicia no ha hecho ninguna denuncia porque no estamos en una instancia de denuncias. Nosotros solamente hemos preguntado y se han negado prácticamente con los hechos, ¿no? A responder. Ahora, en la justicia y en el periodismo están apareciendo cosas que parecería que tienen una gravedad enorme. Si son verdad o no, no lo sé, pero las denuncias hay. Hay una denuncia por evasión impositiva que hizo el ARCA, que está tramitando en la justicia. Aparentemente el ARCA dice ahora que va a actuar como querellante. Eso lo dice también. Hay una denuncia de la coalición cívica. Hay una investigación en juzgados de los Estados Unidos y hay investigaciones periodísticas. Esta gente son los que tienen en sus manos llevar la denuncia y investigar. Nosotros solamente hemos pedido explicaciones y hasta que no nos den las explicaciones vamos a seguir pidiéndolas. Vamos a ver qué han presentado ahora, los vamos a analizar y en función de lo que encontremos le daremos por cumplido el requerimiento o le pediremos más cosas. ¿Y vos tenés los libros ya o tenés que ir a la sede de la AFA? No, nosotros los libros no los hemos pedido todavía, pero los podemos llegar a pedir dependiendo de lo que digan estas explicaciones. Y seguramente los tendrán que mostrar porque su obligación es hacerlo. Bueno, veremos cómo sigue entonces. Ustedes no tienen ninguna denuncia planteada a nivel de la justicia, nada. No, nosotros no hemos denunciado ni es nuestra función denunciar. La función nuestra es poder esclarecer y colocar en un registro público balances con suficiente información para que todos aquellos que se sientan perjudicados o que crean que tienen un derecho a denunciar algo, lo puedan hacer.
pero nosotros no somos los encargados de esto porque ya hay quienes han promovido las acciones. Doctor Vítolo, ¿hay antecedentes de alguna otra asociación en la Argentina que tenga este nivel, en principio, de irregularidades? ¿Hay otros casos? Mire, en materia de no presentación de balances hay muchos. En realidad nosotros nos encontramos con que había un atraso enorme en la presentación de balances de las llamadas organizaciones de la sociedad civil cuando nos hicimos cargo, y tanto es así que es tan abrumador el número que tuvimos que dictar una moratoria tratando de ver y darles la oportunidad para que lo hagan. La moratoria no es perdón, la moratoria es un plazo para que puedan presentar todos los papeles, pero tienen que presentarlos todos. Hay a lo mejor algunas entidades de fútbol que hace 10 años que no presentan balances, hay algunas fundaciones que no presentan balances también hace varios años, y a esa gente le hemos dado esta oportunidad de la moratoria para que lo hagan. El caso de la AFA y la Superliga es distinto. Ellos presentaron los balances, lo que no hicieron fue responder las preguntas sobre aquellas cuestiones que nosotros encontrábamos que no estaban aclaradas suficientemente. Yo te presento un balance. Necesito presentarte los comprobantes o me lo pedís. No. Nosotros no hacemos auditoría. Nosotros no hacemos auditoría porque no es nuestra función. Nosotros recibimos el balance, lo analizamos y si el balance encontramos que era suficientemente claro y los cuadros anexos son suficientemente descriptivos y los números guardan coherencia, lo que se hace es se registra el balance y se pasa a archivo. Y ese balance queda para la consulta pública, porque nosotros estamos a cargo de un registro público. Si encontramos que hay algo que no nos cierra o que técnicamente nos parece que es incorrecto, primero pedimos explicaciones y si nos dan las explicaciones, bueno, registramos el balance y lo mandamos a archivo, y si no nos dan las explicaciones, hacemos lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, con la AFA, que es intimar. Hay otras fundaciones y asociaciones civiles que incluso están intervenidas por irregularidades que se han encontrado. Daniel, te voy a hacer una pregunta personal. ¿Y qué nivel de objetividad hay en eso? Porque vamos a suponer que si no tenés que revisar Boca, sos hincha de Boca. Nosotros tenemos equipos técnicos muy profesionales que son del organismo de toda la vida, gente muy formada. Acá lo que se revisa son cuestiones técnicas, la pasión deportiva está fuera de todo esto. ¿Y de qué equipo sos? Yo soy de Boca. Sí, me di cuenta por los colores. Yo soy de Boca, pero le das al amarillo. Yo soy de Boca y hemos fiscalizado elecciones en Boca y hemos preguntado lo que tenemos que preguntar y hemos fiscalizado lo que tenemos que fiscalizar, ¿no? Eso quédese tranquilo que hay una objetividad absoluta. Lo que ocurre es que esta idea de politizar la cuestión o de hacer un enfrentamiento entre el gobierno y la Inspección de Justicia contra la AFA es una cosa falsa, pero claro, es lo más fácil. Se desvía la atención hacia allí para que la gente no esté hablando de otras cosas, que se están hablando que son infracciones cambiarias, administración fraudulenta, evasión fiscal, cosas horribles que no sabemos si van a aprobar o no. Pero es cierto lo que dice Rucconi, que no hay una denuncia penal, no tiene ninguna denuncia. Bueno, eso no lo sé, pero yo creo que alguna denuncia penal debe haber, porque la coalición cívica dijo que había denunciado, y la Dirección General Impositiva del ARCA también ha denunciado, y aparentemente en Estados Unidos hay un señor que era, no sé si agente de la FIFA o algo así, que también ha denunciado, así que denuncias hay. Sí. Nosotros no tenemos ninguna denuncia, ni nosotros como Inspección de Justicia. Yo personalmente no he imputado ni le dirijo imputación a ningún dirigente de AFA ni de la Superliga. Daniel, te agradezco mucho la gentileza, te mando un saludo. No, al contrario, sí, gracias. Suerte. Daniel Vítolo, director de la Inspección General de Justicia. Algo hay, porque si no, no contratan a Rusconi, porque es caro Rusconi, ¿eh? No es barato. Así que algo hay. Rusconi lo contrató Faroni. Bueno, algo hay. Si no, no tengas duda que a Rusconi no lo contratan. Si no tenés nada, no contratás a un abogado. Y menos de los caros. El más caro. Es el más caro. Punto para mí. El más caro. El más caro. Pero muy caro. Caro, pero el mejor, decía Grundy. Sí. Es muy bueno.
Divido lo había contratado, pero no me sirvió. Es cierto. 5:45 de la tarde en toda la Argentina, me decía la temperatura. 24 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires y la humedad es del 48%. No se prevén precipitaciones hasta ahora para toda la semana. Rusconi había sido fiscal Sí. hace años. Era un fiscal muy bueno. Pero a los fiscales le pasa eso, cada vez cuando crecen mucho ya necesitaban otros ingresos. Claro. Bueno, son 5:25, sí. ¿Oyente tenés? Tenemos por aquí en el chat del canal de YouTube del Plata M1030, Luis Trujillo, dice, creo que es por los niveles de vibración. Estamos conversando sobre el tema del tren. A ver, son todos expertos en trenes. Sí, nos mandan mucha información, las leo. Creo que por los niveles de vibración se puede afectar el suministro de energía. En ese caso sería determinar un rango de riesgo y cortar la energía que se detenga en forma automática. Por el peso del tren se tendría que tener en cuenta cuánto tiempo lleva frenar a esa velocidad con la inercia que implica. Y por acá nos dicen, el sistema activa el freno de emergencia y da aviso al puesto de mando, pero a más de 200 kilómetros por hora se necesitan aproximadamente 1.800 metros para detener el tren. Y esa fecha no la para tan fácil. 1.800 metros son 18 cuadras. Sí, más o menos. Luis Creo Trujillo. que paran menos el tren de alta velocidad. Porque tiene El tema es si antes de este episodio ya había habido algún Aviso, malestar, claro. algún preaviso, alguno, che muchachos, no anda bien esto, acá se pudo haber patina. pero nadie le daba bola. Entonces, Claro, de eso no se sabe nada, de nadie dijo por nada. ahora no, porque están todavía contando muertos. Son las 5:47 de la tarde en toda la Argentina. Está el doctor Quiñones Molina con nosotros. Quiñones Molina es neurólogo. ¿Cómo estás, doctor? Bien, Chiche, muy buenas Habla tardes. alto, loco. ¿Qué te ¿Cómo? es un consultorio esto? No es una radio. Chiche, estoy muy bien. ¿Tú cómo andas? ¿No? Que estoy muy bien. ¿Que tú cómo andas? Atacado por unos animales que hay por acá. Caramba. Pero está todo bien. No, hay muchas cosas para las picaduras de insectos y para cuidar la piel. Desde ya. Sí, después hablamos de eso. Doc, hay una pregunta que muchas veces te quiero hacer, pero nunca tenemos oportunidad. ¿La depresión y el dolor son la misma cosa? No. Pero, La ¿qué es depresión, primero el huevo o la gallina? ¿La depresión produce dolor? ¿Puede doler? ¿O el dolor produce depresión? bueno, trato de responder tu pregunta. Sí. Son cosas diferentes. El dolor es una sensación consciente, porque la persona tiene que estar consciente, despierta para sentirla, casi siempre desagradable, de que es una señal del cuerpo de que algo anda mal. Hay algún desequilibrio, ya sea en los órganos internos, ya sea en el aparato musculoesquelético, ya sea en los nervios. O sea, es una señal de alerta que puede ser, si la vamos a clasificar en tiempo de evolución, puede ser un dolor agudo, cuando una persona sufre en una práctica deportiva un traumatismo y sale de ahí con un gran dolor en una rodilla. Eso es un dolor agudo. Ahora, si ese mismo dolor a esa persona le persiste por más de 15, 21 días, ya pasa a ser un dolor subagudo, y si el dolor ya cruza de los 45 a los 60, 90 días, Dolor crónico. ya es un dolor crónico. Y el dolor crónico, tratando de responder tu pregunta, el dolor crónico en un alto porcentaje de los casos es generador de depresión. Yo te hago una pregunta inversa. Bien. Yo estoy deprimido. Bueno, si estás deprimido, Espera, déjame. Yo estoy deprimido. Y se manifiesta a través de dolor en la depresión. ¿Puede ser? Y los Puede dolores ser. no existen. no puede ser. De hecho, mira, las personas con fibromialgia, que es una enfermedad ya Sí. aceptada y demás, esas personas, una de las características, bueno, si bien es que tienen dolores generalizados de las partes blandas del cuerpo, esas personas tienen también un sustrato psicológico muy propenso a la depresión. O sea, tratando de responderte, una persona depresiva tiene puesta alfombra roja para tener más dolor que una persona no depresiva. Una persona con un dolor y con un dolor crónico
en un alto porcentaje, más de un 30%, puede tener, Chiche, depresión. ¿Y qué es la depresión? La depresión es un trastorno mental, o sea, un trastorno de la esfera mental que se caracteriza por un sentimiento de tristeza, de desinterés por las cosas que habitualmente a las personas nos causan alegría, placer. O sea, la persona que está deprimida lo ve todo negro, lo ve todo difícil, no disfruta de las cosas que debería disfrutar, pierde el interés por las cosas. ¿Y cuándo pasa a ser la depresión un problema? Cuando es demasiado marcada o se prolonga en el tiempo, de manera que interfiere con las funciones normales de relación de esa persona con él mismo, con la familia, con la sociedad. Pero vos, cuando tratas a una persona con un dolor determinado, ¿tenés que atacar también la depresión? Sí, sí. O sea, es en bloque. De hecho... No hay dolor sin depresión y no hay depresión sin dolor. No. Puede haber dolor sin depresión, pero en los dolores crónicos es muy frecuente la depresión. Y de hecho, Chiche, para que tengas una idea, volvemos a la fibromialgia, volvemos a un dolor, a una neuralgia. Una neuralgia por una culebrilla, por un herpes zóster. Esa persona está con un dolor terrible, crónico. Esa persona está deprimida. Y de hecho, uno de los medicamentos más utilizados para ese caso es un antidepresivo. Es ¿cómo se llama? Los antidepresivos de la familia de los tricíclicos, la amitriptilina. Tú tratando la depresión, estás mejorando el dolor. En esos casos. Ahora, la pregabalina es... No. La pregabalina es un medicamento que actúa como un antiepiléptico, que funciona también para tratar los dolores de origen neuropático, que son los dolores originados en daño o enfermedades en el sistema somatosensorial. O sea, dolores de origen neurológico. Ahí funciona la pregabalina, ahí funciona el gabapentin, y ahí funcionan los antidepresivos de la familia de los tricíclicos, como la amitriptilina, la duloxetina. O sea, se debe tratar en bloque a un dolor crónico cuando la persona también está, de hecho, en el equipo interdisciplinario de tratamiento del dolor tiene que haber sí o sí psicología, porque esa persona, bueno, también hay algo que en neurología se le está dando mucha importancia. También, más allá de todo eso, la sensación de tiene un nombre, catastrofización que la persona tiene de su problema. Hay personas que ven su problema como que es catastrófico, como que es todavía más de lo que es. Esa persona está profundamente deprimida, por lo tanto, además de los medicamentos, tienes que tener en el equipo un apoyo psicológico bueno para que esa persona compagine mejor con su propio problema, con su propia enfermedad, con su dolor, y que no viva depresiva arriba de una cama, ilimitado de la... Yo le iba a preguntar que mucha gente confunde tristeza, cuando hay una gran tristeza, con depresión, y no es lo mismo. Exactamente, no es lo mismo. Estar triste no es estar deprimido. No es estar... De hecho, Chiche, la misma depresión tiene varios estadios. Está la depresión mayor, que es cuando los síntomas son muy marcados, prolongados en el tiempo. Está la depresión leve, cuando es muy superficial. La depresión moderada. Y hay cuadros que se llaman distimia. La distimia es una depresión leve que se prolonga a veces en el tiempo. ¿Es lo que Martín le llama tristeza? Puede ser. No. Puede ser, no. La tristeza es tristeza. O sea, el tema de la depresión es un término muy complejo que abarca también la biología propia de esa persona, su genética, porque es muy importante la genética que uno trae de sus padres. Hay padres depresivos y es muy frecuente ver hijos depresivos, nietos depresivos. Hay que también saber cómo están... ¿Cómo sabes la diferencia, lo que dice Martín, cuando es tristeza y cuando es depresión? La tristeza es también un sentimiento, pero es de más corta duración y está relacionada con algún hecho puntual, pérdida de un familiar, pérdida del trabajo. No solamente tiene que ser una pérdida por muerte. No necesariamente. Se le pueden juntar varias cosas, digamos, noticias de que adentro lo rompen y está triste. Y usted puede llorar de 8, usted lo sabe, de 8 de la mañana hasta que se duerme
y no estar deprimido. Exactamente. De hecho, Chiche, el Observatorio de Deuda Social Argentina de la UCA, de la Universidad Católica, hizo un relevamiento en el año 2024. Y hay mucha depresión en la Argentina. Estamos hablando de que un 28.1% de las personas son depresivos y muchos de ellos crónicos, Cristian. 3 de cada 10 personas son depresivas. Y esto más después de la pandemia, donde mucha gente, estuvo encerrado, mucha gente perdió... Pero no es mucho eso. El 30% de la población es depresiva. Sí, en este país sí, no que lo digo yo, busca, el informe de claro. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de, de esa depresión en la Argentina? ¿Cuáles son? La pobreza, claro, el desempleo, las enfermedades crónicas y el género. Las mujeres son más depresivas que los hombres, fíjate tú, casi un 3% más que los hombres. ¿Por qué? Porque la mujer, si bien está un poco más empoderada, la mujer todavía sufre cierta marginación. Cierta marginación, todavía hay mucho machismo, aunque parezca que no, y entonces eso lo sufre la mujer, la violencia de género. Todo eso también hace que las mujeres sean más depresivas que... Están más encerradas las mujeres. Están más encerradas. El hombre, al tener trabajo, está más comunicado con otra. Entonces, ahí más o menos tiene lugares donde que estalla un poco más la depresión. Y otra cosa, se dice que en las personas que son pobres, en donde hay más pobreza, casi que el dolor, la depresión a veces duplica, claro, a la que hay en las personas que no son pobres. Es mucho, Chichi. Pero además, esa gente, pobrecita, no tiene mucha conciencia del tema no sabe que está deprimida. No. Es decir, lo piensa como que tiene otra cosa. Sí. Ahí se puede confundir con que están tristes, ¿no? Que están tristes. Tienen una depresión porque no tienen la plata, porque no tienen el trabajo. Porque no llegan a fin de mes, porque no la comen, depresión. porque no tienen un techo como la gente. Sí. Entonces, Chiche, es bueno saber que en el tema de la depresión tienes que analizar toda una serie de, lo biológico, lo genético, lo ambiental, el entorno, lo ambiental y lo psicológico, obviamente. Y ahí, la genética, si alguien viene de padres suicidas, depresivos y demás, esa persona puede tener una carga genética también que ya viene mal predispuesto a la depresión. La cantidad y la calidad de los neurotransmisores cerebrales, no todas las personas tienen en su cerebro las sustancias químicas que funcionan de enlace entre las neuronas, los neurotransmisores. Ahí está la serotonina. Es un laburo chino, eso, ¿sabes? Entonces lo que le pasa a la Baja, le pides en sangre, en un laboratorio, y sale todo dosaje de serotonina, sí, señor. dosaje de serotonina y de cortisol. Si tienes el cortisol ahí arriba y la serotonina ahí abajo, es un signo, una señal objetiva de que esa persona es depresiva. Ahora, todo esto se puede tratar. Es importante detectar a tiempo a la persona depresiva, porque si no lo detectas se te puede llegar a suicidar. Y si lo detectas a tiempo y lo pones en manos de un equipo interdisciplinario, lo puedes curar, lo puedes mejorar mucho. Y puedes hacer que esa persona tenga mejor calidad de vida, que sea más útil, más funcional, hasta productivo. ¿Por qué no? ¿Vos aprendiste todo esto en Cuba o en la Argentina? No. Yo allá tuve las bases de esto, pero más de esto yo lo he aprendido ya acá en la Argentina. Yo tengo ya 40 años de carrera, Chichi, 40 años de carrera. En Cuba 8 y el resto de mi carrera acá. Yo tengo más ya de carrera acá en la Argentina que de Cuba. Y he aprendido ¿Vos cuando mucho. viniste de Cuba diste examen? Y tuve que darlo. Yo cuando llegué de Cuba tenía ya muy buen currículum con formación y cursos de posgrado en muchos países del mundo, y cuando llego acá, por esa época no había ningún convenio para convalidar los títulos, y tuve que ir a la Facultad de Medicina de la UBA a rendir el secundario argentino y 10 materias de la medicina para poder ejercer acá en el país. ¿Y ahora no?
No, ya está, o sea, ya No, pero ¿Cuánto te más? digo, No, ya está. ya me gané, ya creo, un lugar acá, pero con trabajo, con esfuerzo, con un buen nombre. el doctor Guillermo Molina en Cuba trabajó en el CIREM, que era el centro más importante neurológico. En la época era el centro de neurología, de neurocirugía y de neurorehabilitación más avanzado que había en Cuba. Y Ahí fue Jaroslavsky. Exactamente, Jaroslavsky fue uno de nuestros pacientes allá entre el año 1993 y parte de 1994. Fue uno de los casos argentinos de los primeros. más conocidos. Tu mamá, ¿no? Sí. Ella fue la que fundó y dirigió el CIREN por aquella época hasta que, bueno... Mamá, Sí. tu madre. Sí. Ahora, ¿cómo en general, doctor? Está todo muy... La gente habla con palabras muy mezcladas, todas. Entonces, no entiende mucho porque no hay información sobre eso. ¿Sobre cuál de las cosas? Y, por ejemplo, tristeza y depresión. Sí. Que algo le toque con, por ejemplo, qué sé yo, que le dé algo de miedo a una situación que pasó. Esa es fobia. Que no tiene por qué ser una fobia o una neurosis, por ejemplo. No tiene por qué ser una neurótica, alguien que se asustó por algo. Correcto. Por un alguien que le quiso robar una cartera, por una noticia que tuvo que podría tener una consecuencia que no tiene ganas. A eso se le llama ya, en ese caso, por ejemplo, estrés postraumático. Claro. Una persona que lo asaltaron, que la golpearon para robarle y quedó medio paralizado varios meses o incluso años. Eso es un estrés postraumático. Claro, que puede pero- llevar o no claro. a la depresión, ojo, ¿eh? No, está bien, pero digo, como no es una cosa tan generalizada el que la gente tenga contacto con psicólogos, neurólogos, psiquiatras o psicoanalistas, se mezclan las palabras. mezclan. Cualquiera puede decirle a usted cualquier cosa, Estás al triste, otro. estás triste. No, eso es una neurótica, Exactamente. por ejemplo, ¿no? Ahora, que son palabras que el que más o menos sabe son palabras fuertes. Sí. Ahora- Pero a la gente le encanta usar palabras así que son dolorosas Exactamente. para el que la recibe. Sí. Ahora, Estás más- deprimido. No, tengo una tristeza espantosa porque tengo un episodio con una hija que hace 7 años que no me habla, Todo por ejemplo. también depende de la magnitud, de la intensidad de ese sentimiento y la duración Estamos en el tiempo. subjetivo ahí. Lo mismo que el estrés. El estrés a veces, Claro. un estrés de corta duración no te hace daño. Un estrés se prolonga en el tiempo. Mídele a esa persona el cortisol en sangre para que vea, digamos, Bueno, cómo pero, está. doctor, el punto es, para los que nos están Espera, que viendo... tengo que ir en la noticia, chicos. Espera, guárdense las preguntas. El doctor Guillermo Molina sabe de eso, pero lo tuyo es la recuperación. O sea, lo que nosotros inicialmente hicimos y seguimos haciendo, lo que más hacemos en el Centro de Rehabilitación Rivogral es rehabilitación interdisciplinaria de personas con discapacidades. Discapacidades motoras, discapacidad del habla, discapacidad mental, cognitiva. Y bueno, con los años también hemos ido incorporando otros servicios que yo te diría hoy son los que más disfruto. El tratamiento integral del dolor. Yo hoy, o sea, es mi pasión Es el dolor. tratar a una persona y que se mejore del dolor. Vamos a la noticia rápido, ya seguimos. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. 6 de la tarde, 4 minutos, temperatura 23 grados 8, humedad 48%. La inflación mayorista se aceleró en diciembre al 2,4%. De todas maneras cerró el 2025 con el menor nivel en 8 años, el 26,2%. La información difundida por el INDEC arrojó una aceleración respecto a noviembre de 0,8 puntos porcentuales. Esta suba se dio como consecuencia del incremento de 2,4% en los productos nacionales y del 1,7% en los importados. El gobierno anticipa que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se debatirá primero en diputados y tendrá una rápida aprobación. Se informó además que el Congreso no tiene la potestad de modificar el convenio y solo podrá aceptarlo o rechazarlo.
Milei busca que la Argentina sea el primer país del bloque en ratificarlo. En el oficialismo apuestan a darle el visto bueno antes del 27 de febrero. Internacional. El ex príncipe heredero iraní Reza Pahlavi instó a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Irán a abandonar la República Islámica. Además, solicitó unirse a los manifestantes antigubernamentales. Lo hizo en clips de video editados que fueron transmitidos durante un hackeo de la televisión estatal. En Buenos Aires el cielo está despejado, hay viento del sudeste a 13 km por hora, la temperatura actual 23 grados 8 décimas. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Todo el verano junto a vos. La 1030 te acompaña a donde vayas. Del Plata. La radio de la verdad. Desde Radio del Plata, esperamos que las autoridades venezolanas dejen en libertad a Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido desde el 8 de diciembre de 2024 por orden del gobierno de Nicolás Maduro. No dejaremos de reclamar hasta que Nahuel esté en Argentina. Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. La tarde en Del Plata es más agradable. Quédate en la 1030. Hay programas a tu medida. Del Plata, la radio de la verdad. Son las 6:08 de la tarde en toda la Argentina. Me decías entonces la temperatura, ¿no? 23 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la humedad es del 46%, el cielo está completamente despejado. Está con nosotros Adolfo Podaca. ¿Vos, Adolfo, sos economista o analista político? ¿Cómo estás, Chiche? Un placer. Bueno, soy administrador de empresas como formación Eso no me dice nada. Y soy analista político. Actualmente estoy haciendo un doctorado O sea, no economía. Soy analista político, sí, exactamente. Estoy haciendo un doctorado en ciencias políticas. Ah, entonces, bueno. Sí. Está Pablo Tiganini, que es economista. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Chiche, un gusto. Igualmente. Decime una cosa, Pablo. La semana pasada el gobierno se dedicó a comprar dólares. ¿Sí? Compró bastantes dólares para supuestamente atesorarlos. Pero a su vez el dólar bajaba. A medida que iba comprando dólares, bajaba el dólar. Claro. Ahora, hoy, no, te pregunto a vos porque vos sos medio tirabomba. Hoy empezó a subir el dólar. Sí, rebotó. Sí. Bueno, porque hay una explicación para el tema de la semana pasada, Chiste, que tiene más o menos 3 o 4 factores que son fáciles de entender. El primero es el ingreso extraordinario de dólares financieros que hubo la semana pasada.
hubo grandes empresas que salieron a colocar obligaciones negociables afuera y trajeron divisas. Algunos la trajeron para bicicletear, otros por necesidad, pero entraron alrededor de 700 millones de dólares, más o menos entre 5 empresas. John Deere, 80 millones de dólares, Scania 40 y pico millones, Clarín trajo alrededor de 600 millones para Telecom, JP Morgan hizo una... Pero eso se vio acá en Argentina, o Argentina y afuera, lo de Clarín. Clarín compró para Telecom, creo, ¿no? Sí, para Telecom. Sí, y JP Morgan... Pero no es que lo compró, se lo mandaron, consiguió de los inversores. Claro, sí, por supuesto. Cuando pagás el 50% de tasa, si se plancha el dólar, cualquiera viene, chiche. No son las inversiones que queremos, ¿no? Porque pagar 50% con dólar planchado es pagar el 50 en dólares, es pagar 5 veces la tasa que dice que va a ser la inflación del año que viene. ¿Y para qué lo hace Clarín eso? ¿Cómo? ¿Para qué lo hace Clarín eso? ¿Paga tan caro el dinero? Clarín es bicicletero viejo, como Cetín, y como todos. No tienen a ver, Clarín, ¿cuánto hace? Hace mucho tiempo que no es un medio de comunicación, es un grupo empresario que cuando, digamos, tiene empresas de servicio, ganan plata comercialmente, pero si comercialmente no ganan financieramente. Argentina hace 50 años es un país con enfoque financiero. Si Techín vende y gana guita haciendo caños sin costura, macanudo, si no la coloca en la bicicleta. Bien, bueno, perfecto. Entonces, y por eso bajaba el dólar, o sea, entraban dólares y bajaba. Claro, no, aparte hubo una recompra de deuda de 400 millones, YPF reabrió un bono que vence en el 2034 por 500 millones, todo eso entró de golpe, esa es una parte. La otra parte es que el Banco Central no está comprando dólares en el mercado, sino que compra en bloque. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando esas empresas traen esos dólares, los hacen en forma acordada por afuera del mercado único y libre de cambio para no afectar. Después está el tema que acabamos de hablar, ¿no? La tasa de interés al 50%, 5 veces la inflación es 400% en dólares. Y algo que hace muy bien Caputo y el equipo de JP Morgan es que manejan bien las expectativas. O sea, hacen operaciones en el mercado futuro, mandan señales, tienen una actividad performativa, aprovechando que hay un doctor en ciencia política, tienen una performatividad discursiva que hace posible que esta etnografía financiera que tienen ellos, la gente, los mercados lo internalicen porque mucho no se entiende, ¿no? Es mejor que no preguntar para no quedar como ignorante, y entonces eso garantiza un tipo de cambio más bajo. Pero la pregunta del millón es si se sostiene. Pero hoy rebotó. Claro, se sostiene eso porque en una semana se alinearon los planetas. Yo creo que no. El fondo le pide que junte dólares, pero no le pide que junte 700 como la semana pasada. Le dice que alcance la meta, que le faltan como 14.000 millones de dólares para alcanzar la meta y que empiece a ajustar más. Si no llega, lo que tiene que hacer es ajustar. No puede no ajustar. O sea, ahora vienen las exigencias que pueden poner en riesgo el panorama social, Chiche. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, se dice, bueno, hay que recortar más. Bueno, ¿de dónde recortamos? ¿A los jubilados otra vez? No tenés de dónde recortar. No hay mucho más donde recortar. Inclusive Caputo dijo que no había mucho más que recortar, sino que lo que había que esperar era ahora un rebote en B para que en algún momento la mayor recaudación financie el agujero fiscal. Eso o sea que esta baja de la semana pasada es una ilusión óptica.
No, es un punto, es la coyuntura de la semana pasada. Concurrieron esas cinco cuestiones, creo que me olvidé. No es que estemos festejando, se dio. No, y me olvidé de mencionar el tema de dólar link, ¿no? De muy corto plazo con un rendimiento implícito que garantiza un tipo de cambio más bajo. O sea que venden más caro, compran el dólar más barato por dólar link, y esa es una bicicleta de cortito plazo que también está buena para el especulador. Ahora, claro, el discurso del equipo de finanzas es un discurso muy entrenado, muy escrito, decenas de hojas hablando de cómo se entrena en el mercado financiero el trader. Era que lo que queremos saber. Ahora, Pablo, ¿cómo te va, Diego Colombres? Para la gente, viste, que mira para todos lados, porque es cierto, o sea, el gobierno compró reservas y el dólar bajó, y eso es raro, y la tasa sigue en el mismo punto, altísima. Entonces, ¿cómo se mueve la gente que quizá tiene un pesito o que no llega a fin de mes, pero quiere tener una cierta previsión? Mira, hoy estaba mirando un videíto de YouTube donde estaba explicando Novarecio que el 80% de la gente vive no bajo la línea de pobreza oficial, sino que gana menos de 2 millones y pico de pesos mensuales, con lo cual si tiene que alquilar, y digamos un hogar que recibe menos de eso, si tiene que alquilar y todo eso, en realidad no piensan en inversiones ni en guardar un mango, sino que lo que los veo yo es, nosotros trabajamos muy fuerte en análisis en una red que es muy interesante, ¿no?, para conocer temas de empleo y desempleo, que es LinkedIn, y cuando vos mirás, nosotros tenemos a veces posteo de hasta 2 millones de visualizaciones, la cantidad de gente que tiene un circulito verde en la foto es impresionante. ¿Qué quiere decir? Que está sin laburo o está buscando laburo o cree que lo van a rajar. Así dicho en concreto, eso no, más que nada van a comprar dólares cuando lo indemnicen, si lo echan antes de modificar la ley de contrato de trabajo, y nada más, pero eso no mueve la aguja. Lo demás lo van haciendo en forma coordinada, porque acá hay información privilegiada. No vamos a creer nosotros que el presidente de la nación es Javier Milei. O sea, Javier Milei es el que está ahí, el que pone la cara. Es lo que se llama en ciencia política la idiocracia, ¿no? El informe, o sea, es esa película donde los idiotas gobernaban y formalmente, pero en el backstage los que gobernaban eran JP Morgan, Donald Trump, Scott Bessent, pasándonos a esa película, reemplazando, ¿no? Es una película que recomiendo ver, la han sacado de muchos lados, porque muestra una gente que invernó por 500 años y cuando nace se reprodujeron tanto los boludos que gobernaban y se cayeron tanto la gente inteligente que eran los que eran gobernados. Interesante para mirarlo, inclusive hay un libro y todo. Bueno, o sea que no hoy ya subió, o sea, hoy va camino a la realidad. Claro, tiene un poco más de viso realidad, se ve que hoy no había nada. Hay que tomar en cuenta también el tema de que hoy es el día de que se celebra en Estados Unidos el día del aniversario de Martin Luther King, y entonces no hubo mercados. Entonces en Estados Unidos también eso tiene que ver, pero bueno, Chiche, sí, la verdad es que estamos en un limbo. Bien, o sea que después se corta. No quería saber eso, es normal. Y en algún momento va a llegar la realidad, siempre fue así, siempre creemos que no va a pasar nada hasta que pasa. O sea, no había mucha gente pensando que un dólar iba a valer 4 pesos en el 2 de diciembre o el 5 de diciembre de 2001.
ni siquiera los que estaban muy informados. No Ay, había Pablo, estimación. yo ya estaba gastando a cuenta. Te mando un abrazo, Pablo, gracias. Otro chiche. Son las 6:20, Pablo Tigani, economista. Te pregunto a vos, Adolfo, ¿estás de acuerdo con ese diagnóstico? En absoluto, no, para nada. Lo que pasa que, a ver, los economistas pecan porque creen que tienen la bola de cristal, que pueden especular todo el tiempo y creen que pueden proyectar cosas, porque hoy la bolsa de valores tuvo un cambio, ¿no? Y entonces ahora todo se movió. Y la bolsa de valores lo único que hace es responder a estímulos de oferta y demanda. Pero las cosas continúan, o sea, si nuestro amigo dice de que va a explotar en cualquier momento porque aparentemente no estamos cumpliendo ciertas metas del Fondo Monetario Internacional que tiene que ver con las reservas, cuando el presupuesto que se aprobó hace pocos días atrás tiene como meta justamente recaudar ese dinero, ¿no? 10.000 millones de dólares, estamos comprando justamente paulatinamente, en las medidas de las posibilidades, con algunas estrategias que obviamente tiene el equipo económico del gobierno, reservas, estamos acumulando dólares, y decir de que esto se va a ir, que estamos en el limbo, me parece una falta de respeto o una falsedad intelectual, ¿no? O sea, no estamos en el limbo. Yo creo que hay un proyecto, hay un programa claro. De hecho, el presupuesto es algo que establece más allá eso. de los grandes números, yo te pregunto, ¿el dólar está alto o bajo? Yo recuerdo que cuando se hacía este tipo de proyección del dólar, ¿no? Decían muchos de que hoy íbamos a estar por arriba de los 2.000, ¿no? La realidad es que tenemos un dólar controlado. Esa es la realidad. Entonces no Pero, es real. A ver. No es un dólar real. Es que tiene que ver con lo real y tiene que ver con una política que asumió el gobierno, ¿no? Claramente. No puede ser que los precios suban y el dólar no. Pero Chiche, ¿me estás hablando de qué precios? Los precios de vivir. La canasta familiar. Los precios Pero estamos terminando el año después de más de 8. La última vez que tuvimos una inflación de 31% era hace 8 años. Cuando asumió el gobierno estábamos arriba del 200%. Estamos calculando que este año vamos a tener una inflación del 10%. No se puede. Si Probablemente. No pueden hacerlo. No. Tendría que ser cero el mes que viene. No. Este mes de enero te firmo por arriba del 2. No. ¿Vos crees que va a llegar al 10? ¿Hacemos una apuesta? Vas a perder, Chiche. No, vas a perder vos. Yo te apuesto con toda... Te doy la certeza. Imposible. Ya dijeron 8 veces que vamos a empezar en cero. No, vos sos libertario. No. Descontrolado. No. Mira, te voy a hacer una simple analogía. El año pasado, en el peor momento, en la crisis política más devastadora que tuvo la gestión de Javier Milei, no subió la inflación más del 3%, no llegó al 3%, 2,7, 2,8%. Esa fue la situación más difícil que tuvo, porque convengamos que había una presión política, se aprobaron leyes en el Congreso. Lo que pasa que, Adolfo, el programa que tenía, por lo menos. En los últimos 7 meses la inflación subió, entonces ¿por qué bajaría? Si además levantaron la brecha del dólar hacia arriba para que se pueda ir ajustando por la inflación pasada. La lógica es que se haga una bola de nieve de precios. A ver, la lógica de poder darle esa flexibilidad al dólar es porque justamente se está perdiendo la especulación con respecto a la tasa inflacionaria. Es decir, la inflación se tiene un... Pero es que es una especulación. Por favor, no entiendo, no voy a permitir que este programa hable de cosas que no entendemos. Vos decís que está todo bien, vos decís que vamos a tener 10% en el año. Yo no dudo 10%. de que vamos a tener ese valor. ¿Cuánto apostamos? Porque yo me quiero sumar. No quiero sumarte. El tema es porque quiero ganar unos mangos. Levanto apuestas, ¿eh? Quiero ganar unos mangos. Al 10% yo te juego. El tema es por qué bajaría si sube, A ver, espera un segundo. Está Fernando Sabores, que es
vicepresidente de los almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Fernando, ¿cómo estás? Hola, Chiche, buenas tardes. ¿Cuánto te están subiendo los precios? ¿Te están subiendo los precios a vos? Digamos que en lo que fue el mes de diciembre no hubo tantos aumentos, sí en enero se empiezan a ver 2,5 en lácteos, después hubo una peinadita de entre un 2 y un 3% en determinados productos de alimentos. ¿Están subiendo? Sí, están subiendo, Chiche. Lo que pasa es que a veces empiezan a ver promociones. A veces empiezan a haber promociones en función de que los mayoristas, distribuidores o los mismos empresarios no llegan al cupo de venta y les agarra el ataque, ¿no es cierto? Entonces empezamos a ver algunas bonificaciones. Pero te suben o te bajan, no entiendo bien eso. ¿Vos me decís que suben o bajan? No, porque dice están que subiendo. La carne sigue subiendo, los frutos y verduras siguen subiendo, y a vos te baja todo. No, yo no dije que me baja, yo le estoy diciendo que la mercadería sube, pero cuando llega más o menos el 15, el 20, Chiche, que digamos que la venta se deprime, obviamente yo tampoco compro en el mayorista porque no tengo que reponer, bueno, ahí empiezan a tentarnos con determinadas ofertas o promociones, ¿me entiende? Entonces, cuando yo compro barato, trato de vender barato, o sea, lo traslado. Fíjese lo que pasó con ya hace 10, 15 días con los huevos. El huevo, un maple de huevo llegó a costar 9.000 pesos. Hoy cuesta, estoy hablando al público, llegó a costar 9.000 pesos. Hoy un maple de huevo cuesta 4.500 pesos, Chiche. ¿Y por qué subió? Bajó una barbaridad, ¿me entiende? Está bien, es estacional, ¿no es cierto? No. El huevo después tiene, cuando viene fines de febrero, históricamente tiene incrementos importantes, ¿no es cierto? Pero hoy está regalado el huevo. Y porque si no la gente no lo compra también. Pero ahí está. Ahora, yo lo vendí a 6.000 pesos el maple de huevo. Ahora me cuesta 45.000 pesos el cajón. Trae 12 maples. Si yo lo vendo a 4.500, le gano un 20%. Pero lo que pasa es que capaz que yo digo, no, quiero ganar un poco más porque es poco un 20 y lo dejo a 6.000. Pero voy a seguir vendiendo 2 cajones, 3 cajones por semana. De esta forma estoy vendiendo entre 6 y 7 cajones. O sea, yo ¿qué apuesto, Chiche? A tratar de vender barato para que la gente venga. Hay gente que viene, entró, levantó el maple de huevo, pagó 4.500 y se fue. Pero algunos también vienen y compran más cosas. Entonces, para mí es lo que llamamos nosotros un gancho, ¿no es cierto? Ahora, si uno va a medir la inflación, ¿cuál fue el patrón que, digamos, más porcentaje tuvo? Creo. Es el combustible y el transporte. Y si todo va por transporte, Chiche, evidentemente va a hacer subir a todos los demás. O sea que entonces, no termino de entender, ¿sube o baja? La mercadería está subiendo, Chiche. La mercadería está subiendo. Ahora, ¿sabe por qué está estancado? Porque la venta está deprimida, primero por la falta de plata en el bolsillo, pero también hay mucha gente, por lo menos en mi barrio, y creo que en todos los barrios, hay muchas familias que se tomaron unos días de descanso bien merecidos, y son gente que viene frecuentemente y no está en el barrio. Entonces, evidentemente, la venta está caída. Pero yo no estoy hablando de la venta. ¿Los precios suben o no? Los precios están subiendo, Chiche. Los precios están subiendo. Y después si hay ajuste porque no se vende y te dan una bonificación extra es otra cosa. Claro, ahí está. Pero las bonificaciones cuando quieren, o sea, no sé, ejemplo, hay un queso crema que es conocido, que hoy tiene un 30% de bonificación, Chiche. Entonces, el 30% me permite a mí venderlo en 3.800 pesos ese pote. Pero si me quitan el 30%, que la empresa lo saca cuando quiere, el precio se me eleva, ¿me entiende? ¿Yo cuánto es el precio normal? Y hay que hacer, no tengo la calculadora acá, pero 3.800 más un 30%, 3 por 3, 9, se va como 4.000 y casi 5.000 pesos un pote. ¿Pero quién se lo vende, Chicha, 5.000 pesos? Nadie. A nadie. Bueno, entonces, evidentemente la empresa esto lo está viendo, entonces envía la bonificación. Pero vuelvo a decirle, cuando quiere la empresa, quita la bonificación y ¡pum!, el precio dispara para arriba. O sea que ese queso crema vale 4.800 pesos. 4.800, 4.900. Con la bonificación, 3.800. Estas son las cosas que están pasando.
Por eso le digo de que hay mercadería que evidentemente tiran la bonificación o aparece en el mayorista una promoción o un descuento y uno lo ha aplicado, bueno, evidentemente queda más bajo, pero no es el precio real. El precio real es el otro. En marzo vamos a encontrar la realidad, Chiche. Hoy estamos todos, digamos, estancados porque evidentemente, claro, en marzo que ya volvió la familia a Buenos Aires, que volvió la familia cada uno en su hogar, sea la provincia que sea, ahí vamos a empezar a encontrar la realidad de cuál es el precio de cada mercadería. Fernando, te mando un abrazo, te agradezco la gentileza. Otro para usted, Chiche. Fernando Sabores, son 6:30. ¿Entendiste cómo es, Adolfo? Están subiendo los precios. La carne sube, la verdura sube, la fruta sube. Después, por eso no tienen bonificación. Ay, el queso crema no se tiene bonificación. Te estoy sacando acá un parámetro de lo que podría ser el primer semestre de la inflación acumulada en una lógica pesimista. 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 ¿Ok? Entonces, en una lógica pesimista, te estoy calculando la inflación con un parámetro de que este mes supera el 2%. No creo que pase el 2,5%, pero está por el 2%, 2 y pico. Seguro. El segundo mes creo que va a bajar menos. Por tracción de diciembre menos, digamos, 2, 3. Después en marzo tener los colegios. Bien, sí, justamente por el tema de los colegios. Entonces, la inflación del semestre estaría entre el 9 y el 10%, 10,45% del semestre. ¿Y cómo hace para tener 10 en el año? Te estoy dando una opción pesimista, no te estoy diciendo la que considero yo que puede suceder. Ahora, la estimación es de que a partir de junio-julio, a partir de junio-julio bajemos a menos de un, o sea, menos de 1, 1.8, 1.9 y estemos por ahí. ¿Qué puede suceder en ese caso? Con un promedio estamos llegando a un 13-14%, con un promedio, tomando una punta de enero a junio de pesimismo. Entonces lo que quiero decir es que no es descabellado pensar en una inflación del 10% a fin de año. No es descabellado pensar. Vuelvo a repetir. A ver, nadie duda de que vamos a tener 2, en el semestre. A mitad de año. A cero. Por eso. Por eso. A partir de junio, julio, vamos a tener una inflación menor a un dígito. 1.9. ¿Por qué pasaría si el gobierno no la pudo bajar nunca del 2% desde hace meses? 6 meses. A ver. ¿Por qué pasaría? ¿Qué cosa haría que mira, cambie la tendencia? Sin entrar en ningún tecnicismo, que después lo podemos hablar, pero vuelvo a repetir, haciendo la comparación el año pasado, en una situación política catastrófica, de desastre, de inestabilidad absoluta, con todos los indicadores negativos, el gobierno se cae, va a perder rotundamente las elecciones, etcétera, no superamos el 2,8% de la inflación en esos momentos. No lo superamos. O sea, no nos olvidemos, por eso, cuando decimos que la economía se mueve por cuestiones netamente expectativas, exactamente, es muy real. Y esto es lo que genera esta inestabilidad. Ahora no la tenemos y no la vamos a tener. Entonces, esa situación de estabilidad. Cuca. Vos querés decir que no hay exacto, vos lo dijiste de la mejor forma. El riesgo Cuca desapareció. Y esto nos va a dar una posibilidad de tener una inflación absolutamente menor y llegar a una estabilidad de 10 puntos, de 11 puntos cuando mucho. O sea, 10,5 es lo que establece el presupuesto. Por eso digo, estamos hablando de un semestre muy negativamente, ¿no? Por eso dije ya de 8-9% hasta... Pero que llegar a 10 en el año. Vuelvo a repetir, a partir de junio-julio, con una tasa menor, al 1%, acumulando todo esto, no pasamos el 12-13%. Acumulando esta etapa que estamos hablando de negativa pesimista. Todo eso está grabado. La apuesta está en la mesa, Chiche. Tenemos todo un tiempo. Obvio. Porque en realidad el dólar oficial está calculado a 1.600 el mes que viene.
Yo no creo que yo, va a lo llegar. dice el gobierno. No creo que llegue a eso. Yo creo que ellos van a mantener las bandas. Por la suba de la tasa de inflación. Sí, hay una... No te olvides que dentro de una semana aplican el 4%. Bueno, le aplican todo lo que subió la inflación. Para que nosotros tengamos ese valor, estamos hablando de que el piso tendría que estar por encima de eso, porque si el piso está ahora en 902 y vos me decís que vamos a tener 1.600, no sé, yo no creo que lleguemos a ese nivel. Por eso te digo, estamos entre 900 y 1550. El piso es ridículo, yo lo puedo poner en 700 también el piso. Pero bueno, ¿cuánto hace que el dólar no vale? A ver, por eso, la política del gobierno es controlar la banda de arriba. La de abajo la pone el mercado, digámoslo así. La de arriba es la que controla. Cuando ve que se está disparando, baja. Si conseguís a 1000, te compro. 1336 de la tarde en toda la Argentina. ¿Me decía la temperatura? 23 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La humedad es del 46%. El cielo se encuentra despejado. Chiñones, la gente me pregunta, ¿dónde estás vos? Chiche, nosotros tenemos el Centro de Rehabilitación Reviogral desde hace 26 años, ahí en Avenida Hipólito Yrigoyen, al 4177. Eso es Boedo Almagro, pleno centro geográfico de la capital federal. Es un centro médico ambulatorio, que somos un equipo interdisciplinario formado por médicos, neurólogos, médica clínica, diabetólogos, traumatólogos, fisiatras. Tenemos kinesiólogos, fisiatras para la parte de la rehabilitación motora, tenemos psicopedagoga para todo lo que es la rehabilitación en chicos con problemas de aprendizaje, tenemos fonoaudiólogas, tenemos terapistas ocupacionales, psicólogas, neuropsicólogas, un equipo administrativo muy competente en todo lo que es la gestión de los trámites administrativos para tramitar las autorizaciones de los servicios. ¿Con el ANDIS cómo trabajás? Cuando existía el ANDIS, ahora no existe más. Mira, el tema del ANDI es un tema, porque nosotros estamos como centro médico general. Como centro médico general, uno no está obligado a, estar directamente vinculado al ANDIS. Como centro médico general, como centro polivalente, uno hace varias tareas, no solamente hace rehabilitación, que los centros que sí están únicamente orientados hacia la rehabilitación sí tenían que estar vinculados con el ANDI. Por eso nosotros no depende de exactamente. Sí estamos inscritos en la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, que sí es un requisito indispensable para todas las instituciones de salud en el país. Y bueno, trabajamos en la actualidad, Chiche, con más de 30 y pico de obras sociales. Estamos trabajando muy bien. Una de las que más trabajamos es con OSVA, que es la de la ciudad de Buenos Aires. Trabajamos con Yoma y con otras 30 y tantos que son prácticamente las que nos dan trabajo en la actualidad. O sea que no depende de eso. ¿Y te están pagando las horas sociales? Es un buen tema. Las horas sociales pagan siempre con retraso, pero pagan. Es siempre preferible tenerlas a no tenerlas. Hoy todos estos pacientes que nosotros tenemos no podrían, porque en su mayoría son gente trabajadora, gente, trabajadora. No estamos hablando de gente que tiene la capacidad económica de pagarse. Además, estos tratamientos de rehabilitación de la discapacidad, en muchos casos, son tratamientos de meses, de años, y entonces no hay un bolsillo, un presupuesto que pueda aguantar eso en el tiempo. Sin embargo, una obra social, una medicina prepaga, sí. Y entonces ahí está. ¿Cuánto cuesta un tratamiento? Yo te voy a decir lo que está pagando hoy en promedio la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, o sea, que se rige por la reglamentación sur. Un módulo integral intensivo de rehabilitación que es 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, según el caso, que incluya hasta 4 terapias. Puede incluirte kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología y demás. Un módulo de eso está en casi 600.000 pesos hoy. ¿Cuánto? 600.000 pesos hoy. ¿Por paciente? Por paciente. ¿Por mes? Por mes.
Lo que pasa es que también eso tú no lo cobras inmediatamente. Tú lo cobras, en el mejor de los casos, a los 60 días, en una obra social promedio a los 90, y hay otras que todavía nos están debiendo desde septiembre del año pasado. Y entonces ahí es donde viene el gran problema. O sea, un servicio caro. Es un servicio caro, porque atiéndeme, tú el personal le tienes que ir incrementando lo que dicen las paritarias. Nosotros, por ejemplo, el predio que tenemos, el local lo alquilamos hace 26 años, los servicios te sube la luz, te sube el gas, te sube todo. Y entonces, bueno, hay que irle haciendo frente a todo eso. Pero ahí estamos, hace 26 años estamos ahí, dando un servicio. Bueno, ¿qué teléfono tenés? Ahí tenemos, bueno, el 49810565, 49816604, y si nos buscan por las redes, Centro de Rehabilitación Reviogral, ahí tenemos una linda página. Digamos, tenemos una buena presencia en las redes, en la actualidad, con más de ¿Vos 2... atendés gente personalmente? Sí. Yo, durante los 40 años que tengo de carrera, sigo atendiendo personalmente a mis pacientes. O sea, yo no podría delegar, y yo todos los días, de lunes a viernes, atiendo en promedio entre 6 y 12 pacientes por día en consulta, más los que están en rehabilitación, que tengo que verlo, tengo que evaluarlo, y hay un día de la semana que lo dedico a los procedimientos del dolor. Ahí hacemos todo lo que es, Chiche, los bloqueos, las infiltraciones, el plasma rico en plaquetas, las inyecciones con ácido hialurónico, la radiofrecuencia, todos son tecnologías ya avanzadas para tratar dolor. Y también tenemos tratamientos del dolor con métodos no invasivos de alta tecnología, como por ejemplo el láser de alta intensidad, la onda de choque, todo eso, y un manejo amplio de la farmacología, porque para trabajar medicina del dolor hoy en día tienes que tener un manejo actualizado del dolor, que incluye el uso de cannabis medicinal en forma de aceites y demás. Hay muchas cosas que se pueden hacer para medicina del dolor, Chiche. Medicina Repetime los teléfonos, por favor, ¿me lo anotas? Sí. Yo tengo uno anotado, 4981-6604. Correcto, y 4981-0565. Bueno, esos son los números del doctor Quiñones Morías del Instituto Reviogral. Sí. Doctor, ¿le puedo preguntar cuántos años tiene? Tengo 63 años. Un baby. Bueno, son unos cuantos. 55. Soy médico Es un baby. Soy médico desde los 23 años. Creo que es lo único que sé hacer bien en la vida. O sea, digo. O sea, es algo que después después de 40 años te digo que es algo que lo disfruto, que es algo que lo hago con mucho placer, con mucho gusto, esa cosa de servir a la gente, y sobre todo ver un paciente que viene con un dolor de años y que uno se lo puede atenuar o que uno se lo puede quitar con un acto médico y demás, a la verdad que te da mucha satisfacción. ¿Por qué te dejó Fidel salir a vos y no a tu vieja? No, a mí no me dejó salir Fidel, yo me escapé. O sea, yo estaba en un viaje de estudio en Japón, te hablo por allá por abril, mayo de 1994. Y ya por ese momento, bueno, la relación entre mi vieja y Fidel se había deteriorado tanto que ya éramos casi enemigos públicos de Fidel, del sistema. Y yo y la familia decidimos que en ese momento lo más prudente era que yo no regresara a Cuba, que yo me viniera para acá, para la Argentina. Bueno, me vine para acá, me establecí acá, y dando respuesta a lo que me había preguntado en la primera parte del programa. Yo vine con muy buen currículum, de haber estudiado no solamente en Cuba, de haber hecho posgrado en muchos países del mundo. Y por ese momento no había reválida automática acá de los títulos cubanos. Tuve que ir a la Facultad de Medicina de la UBA a rendir 3 materias del secundario argentino: Instrucción Cívica Argentina, Historia Argentina y, y Geografía Argentina, para
que primero convalidaran mi título de bachiller acá en la Argentina y después rendí 10 materias de la carrera de medicina para poder ejercer como médico acá en la UBA. Y en la actualidad, con trabajo, o sea, con el respeto de los colegas de acá de la Argentina, soy miembro de varias sociedades médicas, porque tienes que estar bien integrado acá. Soy miembro de Sanfir, que es la Sociedad Argentina de Medicina Física y de Rehabilitación, muy prestigiosa, muy buena, que la dirige un gran amigo mío, el doctor Gastón Espinet. Soy miembro... en Cuba. No, acá. Soy miembro de AMA, Asociación Médica Argentina. Tu madre finalmente pudo venir. Después de 15 años y medio, forcejeando con Fidel Castro, Cristina Kirchner logró que la dejaran salir de Cuba en su momento. Fue todo un trabajo muy... Sin Cristina no lo sacaba. Y bueno, Cristina fue la que dio el empujón final para o sea, la que logró ablandarle el brazo a Fidel Castro para que la dejaran salir, porque se la había pedido, o sea, gobiernos de Europa, de todos lados, y Fidel no, porque decía que el cerebro de mi madre era patrimonio del Estado cubano. Tremendo. Qué momento. Wow. Trabajamos mucho para la libertad de tu vieja. Tú fuiste uno de ellos desde el primer momento. Tu esposa Cristina, el negro González Oro, Feynman. O sea, trabajaron fuerte. Un día Cristina me llamó y me dijo, ¿cómo es esta historia? El negro González Oro trabajó mucho. O sea, yo al negro que le tengo un gran agradecimiento a él, a Feynman. Creo que en los medios yo tuve un trato, digamos, preferencial de todos los canales, de todas las revistas, de todo. Gente que ya no están, como Jorge Jacobson, o sea, un montón de gente que a la verdad vio esto como un caso, como yo lo hablaba. Yo dije, el día que yo logre que mi madre y mi abuela puedan salir de Cuba y estemos acá reunidos en familia, yo me dedico... ¿Y salió tu abuela también? Sí. Yo me dedico a mi medicina, me dejo un poco hablar de la política, y es lo que he hecho. O sea, yo en realidad no soy político, o sea, me gusta la medicina, la disfruto, y creo que he podido trabajar mejor después que ellas salieron. Mi abuela vivió hasta el 2013, o sea, los últimos 5 años de su vida los pasó acá con nosotros, o sea, murió acá con casi 94 años. Y mi madre tiene 83 años. 83. Sí. Parece, otra piba. Parece 20 menos. Gracias, Robert. Gracias, Chichas, a vos por tu invitación, a todos ustedes y a todos los oyentes por la paciencia que... Son las 6:48 de la tarde. Actualizame los datos del tiempo, si vos querés. 23 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la humedad es del 46%. El cielo se encuentra despejado. Sí, ¿es oyentes? Tengo oyentes por aquí que nos están diciendo, me parece, Patricia nos dice, me parece que no va al súper, lo dice por el muchacho, por los valores que nos estaban diciendo. Después hay un poco de análisis visual porque Carlos Pinget nos dice, se toca la nariz cada vez que miente este chico. Te están evaluando visualmente. Esto es el streaming. Bueno. Esto es así, es el streaming. Le comento que justamente hace días atrás, hoy es lunes, el sábado estuve en el mercado, compramos papa, compramos frutas, banana, verduras, ¿no? Que son, debo de ser honesto, que son lo que más varió de precio. Y me pasó algo interesante que me llamaba la atención respecto a lo que decía el economista que una persona que habló sobre los precios, que estaba subiendo. Bueno, exacto. Voy a un sector que es como una feria que hacen en el barrio donde yo vivo. Yo vivo en la zona sur de acá de Buenos Aires, específicamente en Soldati, Villa Soldati. Hacen una feria y allí los martes y los jueves venden todo tipo de productos. Sí, es más barato que ir a una verdulería o al supermercado, ¿sí? Entonces, voy y compro, esto fue el jueves, y me dan este precio. Kilo de papa, 700 pesos, 2 kilos, 1.200, y la bolsa de papa, porque la bolsa, 7.000 pesos.
La bolsa tiene 20 kilos. Obviamente. ¿Qué hace con una bolsa? Entonces, bueno, pero Se en una repartís, familia, claro. en una familia te conviene comprar de 4 kilos, 5 kilos. En vez de eso, te comprás y si se pudre, te sale más barato. Pero no te mezquinás ni estás ahí con el afán de todo el tiempo. O sea, logísticamente es mejor. Pero bueno, no compramos obviamente una bolsa porque somos pocos en la casa. Pero ¿Una bolsa comprar? No, pues somos pocos. Pero, ¿qué pasó? El sábado llegó gente a la casa, hicimos milanesa con papa frita y nos faltó la papa. Y fui a comprar a la verdulería de mi casa a una cuadra. Digo, ¿me das un kilo de papa? Sí. ¿A qué precio tenés? Dije, por ahí comprando 2. Me dice, 1.500 el kilo de papa. Yo le digo, escúchame, 1.500 el kilo de papa, le digo. El jueves compré en 600 pesos, 2 kilos, 4 kilos compré, y la bolsa estaba en 7.000. Agarró, se dio la vuelta así y se metió adentro. Le dije, abstención de papa. Me fui a la otra verdulería y estaba en 700 pesos, evidentemente. ¿Qué es lo que quiero reflejar? Quiero reflejar que existen temporadas donde se especula, donde los precios se disparan innecesariamente, no fruto de una situación que pasa porque no sé qué. No, es especulación pura. Por eso el mercado se mueve así, varía todos los días, etcétera. Entonces, ratifico que la situación de la inflación, por esta temporada que estamos terminando, se va a normalizar. Mandale la dirección donde pagaste 700, si no, por supuesto. Ahora, mira, ¿qué es lo que respalda que la inflación, porque hace rato estábamos hablando, yo le dije, no, los tecnicismos lo dejamos después, pero ¿qué es lo que respalda que la inflación no suba y se controle? Hay una palabra económica que se llama la base monetaria, que es la cantidad de dinero que está en circulación y que todos lo tenemos, que está en el banco, en los ahorros y la plata en el bolsillo. Básicamente es eso. La base monetaria en la Argentina hoy por hoy está casi 44.000 millones de pesos. La base monetaria. Quiere decir que eso es lo que hay de plata, en pesos. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar cuánto hay de dólar, 44.000 millones de pesos. O sea, billones, 44 millones, billones, póngale billones. 44.000 millones, como dicen los yanquis, ¿no? 44. Para ellos los billones son 1.000 millones. Exacto, por eso estamos hablando de millón de millones. Exacto, yo estoy diciendo 44.000 millones o 44 billones. Bien. ¿Qué pasa con el respaldo que tendríamos que tener en dólares? Yo tengo acá una cuentita sencilla. No tenemos un puto peso. No diga eso. No tenemos un puto peso. ¿Qué me está diciendo? A ver, mire. Y esto es disponibilidad. Y esto es algo. Tenemos el swap con Estados Unidos que está ahí, que no lo tenemos utilizado más que 2.500 millones, de 20.000 millones. Pero un préstamo multilateral de 20.000 millones que están ahí. No existe el swap. A ver. Tuvimos que no salir a pedir a un banco chino guita para poder pagar una cuota de 4.000 y pico. No existe el swap. Que no se lo utilice no quiere decir que no existe. Bueno, a ver, está allí. ¿Por qué tuvieron que hacer un pedido, un pool de bancos? Hasta el chino entró. Porque se tuvo la oferta. O sea, el ministro cuando dijo, tenemos una oferta de múltiples instituciones financieras que nos pueden dar y que nos dieron un mayor número, necesitábamos 4.500 millones para pagar la deuda, teníamos 7.000 millones de oferta de préstamos, y se tomó eso, y se combinó con un monto que se tenía de... Se tomó... Pero con tasa 9%. Claro, era más caro. A ver, el swap... ¿Fue más caro o no? El swap dijimos que lo íbamos a utilizar de una manera muy responsable desde el punto de vista de no comprometer más allá lo que ya se había hablado, que era una salvaguarda que tiene el gobierno para poder, en una situación emergente, o sea, donde no podés conseguir. Cuando tenés posibilidad de conseguirlo, haces. O sea, es como cuando vos tenés un préstamo en tu billetera virtual, no te vas a ir al préstamo del banco porque es un procedimiento largo, etcétera. Es muy libertario. No, pero es lógico. Hacemos una analogía sencilla para no complicarla. Pero sí, tenés razón que no hay precio. Hay cosas de las que no hay precio en Argentina. Entonces, termino esto. No se puede, ya terminó. Con ese dinero, con esa base monetaria y el respaldo que tenemos, no hay posibilidad de que se dispare la inflación. No hay posibilidad, Chiche.
Es esa la Lo dice Adolfo Podaca, no hay problema. Vamos a hablar en junio. Espero que vengas antes. Voy a venir, si me invitas va a ser un honor. Gracias por la visita, Adolfo, gracias. Muy amable. Son las 6:55, dame oyente, por favor. Tenemos por acá Alex que nos dice, eso de las verduras es cierto. Nos escribe Alex desde el otro lugar. Después, bueno, nos hacen una corrección del doctor, pero es por un tema de que no había visto que era de Cuba, entonces, porque dijo Lu en vez de Luz, y medio como que prestó una confusión. ¿Dijo qué? Porque cuando empezó a hablar de los gastos, dijo Lu en vez de Luz, y el oyente dijo que era un burro porque hablaba mal, después se entendió Es que cubano. Claro, entendió el tema de... Pero es un poco lo que hablábamos de la crítica, ¿no? Sin entender el contexto y demás. 11 23 40 1030 nuestro WhatsApp. Es simpático, no lo niego, nos dice por acá Carlos. Parecen las largas respuestas a todos para salir del momento. Carlos Saúl Menem. Nos escriben también desde el chat de Del Plata AM 1030. Carlitos, un placer saludarte. Qué honor que me hayas mandado un mensaje. Aunque no lo creas, sí nos conocemos, nos conocemos. Un gusto. 11 23 40 1030, los leemos acá en el chat. No, pero tuvimos un pequeño Cava, encuentro. Lujano. Él estudia acá, en Cava, en la Universidad Católica Argentina, y yo soy también estudiante y docente, así que nos conocemos. ¿Este ahí. Carlos Pinget? No. ¿Carlos quién? Pinget. Pinget. Bueno. ¿Ese? Creo que sí, creo que espero que no sea otro, pero sí, me parece que sí. ¿De dónde sos? Yo soy de acá, mis padres son bolivianos, yo soy nacido acá en Buenos Aires. No entiendo lo que decís. Naciste acá en Argentina. Claro, ¿Pero claro. ¿De dónde? ¿Qué provincia? Acá en Buenos Aires, en Capital, sí. Tenés pinta provinciano. Y debe ser porque tengo raíces bolivianas, pero... ¿Raíces qué? Bolivianas. Claro, tenés mis raíces. padres, claro, sí. ¿Quién era boliviano? ¿Tu abuelo? Los dos, mi papá y mi mamá. Vinieron acá, se conocieron acá y se casaron. Que no te oigan tus parientes bolivianos lo que hiciste con la bolsa de papa. Porque el 90% de los verdureros son bolivianos. Sin duda. Y ese es un tema que hay que ponerlo, porque están haciendo especulación y están perjudicando a la gente. Es que hay, la verdad que hay mucho abuso en los precios de la verdura y de la fruta. Lo que él dijo, lo del huevo, es una realidad. Sí, lo del huevo es fatal. Todo el tiempo. Pero es que es verdad. Entonces, imagínate que 50% del precio, lo mismo que me pasó con la papa. Entonces, te está poniendo una inflación arriba de astronómica que no tiene nada que ver. Lo único que no funden son las verdulerías. Es lo único que no funden. Hay una en cada esquina en algunos barrios. Sí. Ahora, lo que pasa es que cuando hablamos de los precios en las casas, de lo que se come, Que me lo etcétera, conseguís a Morla urgente, a ver si puede hablar. nos olvidamos de lo que valen y lo que nos cobran los productos de limpieza. Sí, total. Son dos monopolios. Eso es Claro, bueno, pero eso, impresionante. claro, ahí hay- Pero también es canasta familiar eso, porque vos el piso y la ropa la tenés que lavar. Y te tenés que bañar tenés que usar el jabón de tocador o jabón para lavar. Eso es un infierno. El día que te toca reponer limpieza. Bueno, yo hago las compras en mi casa. Y yo busco precios. Ayer compré el frasquito todo el día comprar cosas, vos. Y bueno, pues, si se hace falta voy y compro. Claro. Compré detergente. Doy hasta la marca si quieren. 1.710 pesos costaba en oferta el de 300 mililitros magistral. Los otros que son SIF y son de menor, o sea, no son marca como magistral, estaban arriba de 2.800. Sí, es buen precio, 1.700. 2.800, 2.800, 2.700. O sea, el litro, yo me fijo siempre ahí, el litro estaba en 6.000 pesos, el litro estaba en 6.000 pesos, 6.500, y magistral, entre comillas, en oferta, y ahí abogo por lo que dicen, que cuando, viste, se te toca la mercadería, vos, para disimular que estás haciendo especulación, decís vamos a dar oferta. En realidad son los precios reales. Y estaba por debajo de 4.000 pesos el litro. Por debajo de 4.000 pesos. Entonces, vos ahí te das cuenta cómo se manejan los comercios. Desgraciadamente lo pagamos todos. No, en eso tenés razón. Ahí no hay precio, no hay precio.
Pero porque estábamos acostumbrados a vivir en un constante flagelo de inflacionario. Obvio. Por eso es que nos metieron el dedo a la boca. Pero ahora que se está regulando, la gente se da cuenta y este tipo de mensajes también es positivo. Por eso lo comento a detalle, para que la gente vaya viendo cómo funciona. Bueno, Adolfo, gracias por visitarnos. Nosotros nos estamos despidiendo. Mañana, ¿a qué hora volvemos? Mañana a las 17 horas. Con mucho Seguro. más. Hola, Chiche. Segurísimo. Llego unos minutos antes. Así hablamos. Ya volvemos. Gracias, chao. Presenta Maxi